Hola. Bueno, esta noche me encuentro en una zona abandonada de la estación de Retiro. Una zona que, para estar abandonada, está altamente monitoreada, vigilada. Por eso es que se me complicó un poco llegar a esta zona, pero lo logré. La idea de venirme hasta acá es llegar hasta este vagón abandonado, que, a diferencia de los otros vagones que están acá abandonados, este parece ser de los años 80, de los años 90, y según este vagón está altamente custodiado porque aún tiene objetos de esa época, de los años 80 y de los años 90. Así que nada, me vine hasta acá, por más complicado que fue, y logré entrar al vagón. Así que acompáñame en este recorrido a ver qué nos encontramos en este vagón de los años 80, 90, abandonado y altamente custodiado. Bueno, por acá fue donde pude subir, por esta puerta que está abierta. Creo que es la única puerta que tiene abierta este vagón. Y al fondo, bueno, podemos ver todavía el atardecer de la estación Retiro. Vamos a ver si puedo... Hay muchas telarañas. Vamos a ver si puedo comenzar con la exploración. Esta linterna. O nos vamos mejor por este pasillo. Al fondo hay uno de los trenes pasando. Así que no voy a alumbrar mucho hacia afuera porque podrían ver la luz de la linterna y podría pasarme lo que me pasó en una de las últimas exploraciones, que me capturaron por la luz de la linterna. Así que comenzamos el recorrido. Esto parece ser la sala de máquinas. No hay nada. Vamos a ver si puede ser foco. Bomba de agua. Mi linterna, mi linterna. Acá vamos a... Acá. La manilla de los suministros se encuentra en los pasillos debajo de la puerta. Bueno, esto parece ser una de las instrucciones o advertencias. Disculpen si la cámara tiembla mucho, pero creo que esta ha sido una de las exploraciones más arriesgadas que he hecho, ya que, como les dije, esta zona está altamente monitoreada. Así que continuamos con el pasillo. Continuamos. Telarañas, telarañas.
Esto parece ser uno de los cuartos que aún conserva uno de los colchones. O uno de los camerinos. Oh, y acá una tina. Así que sí, se confirma que esto es uno de los camerinos. Y acá un lavamanos. Acá supongo había un espejo. Interruptores. Y acá, bueno, uno de los inodoros. Continuamos. Acá otros cuartos. Gavetas. Una especie como de un armario. Acá un ventanal. Y continuamos el pasillo. Acá es un área más abierta. Miren la fachada, el techo. Oh. Acá al menos se conserva aún el espejo. Ok, esto es una especie como de una estufa o una chimenea. Pero al parecer todo el vagón está hecho de madera, completamente de madera. Así que continuamos. Acá hay otro pasillo. No, está cerrado. Ok. Voy a ir con cuidado. Acá hay otro cuarto. Voy a estirar un poco la linterna. La verdad tengo muy poca información de este vagón, así que si encuentro algo en internet lo voy a colocar en los textos del video. Pero si alguien conoce o tiene información de este vagón, recuerden dejarlo en la caja de los comentarios. Ok, vamos a intentar abrir una de estas gavetas. No hay nada. No hay nada. No creo que haya nada por aquí. Bueno, aún conserva una de las cortinas. Hay mucho polvo. Acá hay otra tina. Está cerrado. La puerta está trabada. No puedo abrirla. Pero este es otro baño. Vamos a ver si puedo grabar. No puedo entrar.
Acá otro espejo. Y el lavamanos. Y al fondo creo que... A ver si podemos ver algo desde acá afuera. La estación. Y allá al fondo el tren. Continuamos. Acá hay otra estufa, o como una especie de chimenea. Y acá voy a tratar de apagar la linterna porque hay una zona que está abierta. Acá hay una especie de un cuarto que está cerrado. Vamos a ver si puedo abrirlo. Okay. Vamos a ver si podemos pasar al otro vagón, pero voy a apagar la linterna porque hay una zona abierta acá y podrían verme. Listo. Ya estoy en el otro vagón. Continuamos el recorrido. Miren esta zona. Miren esta zona. Esto parece ser como una especie de cocina donde seguramente preparaban, cortaban o guardaban refrigerio. Esta zona se pone un poco más turbia, así que voy a entrar. Wow, miren el techo. Miren, aún conserva uno de los ventiladores. Uno de los ventiladores está casi intacto. Creo que es una especie de ventilador, sí, que aún se conserva. Miren el techo. Todo hecho de madera. Otra especie de estufa o calefacción. Así que seguimos. Más cosas electrónicas. Miren el techo. Oh, esto sí es... Miren, hay como unas literas. Creo que este es uno de las habitaciones o camerinos. Una habitación que parece ser para 4 personas, ya que hay 1, 2, 3 y 4 camas. Acá uno de los interruptores. A ver. Sí. Uno de los interruptores. Bueno, obviamente lo va a encender. Interesante. Continuamos. Otra especie de camerino o cuarto.
Hasta ahora no hemos encontrado ningún objeto de la época. Como decían las leyendas, que este tren aún conservaba objetos de los años 80 o 90 más allá de su fachada. No he encontrado absolutamente nada. Otro de los camerinos. Esto es una especie de... sí, como de estufa. No estoy muy seguro. Pero tiene unas llaves. Está cerrado. Y esta zona está un poco más deteriorada. Acá la zona de refrigerio, me parece, donde guardaba todo lo que era los alimentos fríos. Si no me equivoco, otra estufa. Parte de lo que podría ser muebles. Y creo que acá termina el vagón. Voy a apagar la linterna ya que voy a salir a otra zona abierta. Y voy a ver si puedo cruzar o hasta acá puedo llegar. No. Zapato. Creo que hasta acá llega la exploración. Bueno, la exploración de este vagón queda hasta acá. Traté de salir, pero la puerta está cerrada y ya afuera está la zona que está muy monitoreada, así que me toca salir por donde entré. Voy a dejar esta exploración hasta acá. Creo que ha sido una de las exploraciones más arriesgadas que he hecho, así que bueno, el riesgo aún no termina porque tengo que salir. Espero que todo salga bien y no me capturen. Así que, como siempre les pido, por favor, si les gusta el video, compartan, denle me gusta y nos vemos en un próximo video.